Martín, una pregunta. Sí, ¿Vas a grabar la clase de hoy? sí, acabo de poner a grabar. Ahí va. Bien. Eh, bueno, asumo que ya vieron, entonces ya saben qué es el rango de una matriz y el rango se define como la cantidad de escalones que tiene una, o sea, hay distintas definiciones, pero supongo que la que vieron es que es la cantidad de escalones que tiene la matriz escalerizada. ¿Sí? Si yo tengo una matriz, por ejemplo, esta matriz B, de la parte B. Bueno, entonces para determinar el rango, ¿cómo voy a hacer? Bueno, yo escalerizo esa matriz y cuento simplemente la cantidad de escalones que tiene, ¿sí? Bien, estoy leyendo ahí en el chat. Esta es la última clase de este práctico, sí. Y bueno, bien, que sobre ya lo vieron entonces. Así que, nada, no es ni una definición, sí, no es nada difícil, no es una definición difícil ni conceptualmente que cueste, sí. Entonces, nada, algo que vienen haciendo ya desde que arrancaron es esto de escalerizar matrices, sí, ya sea por trabajar con una matriz o por resolver un sistema. Entonces, bueno, nada, sobre todo este primer ejercicio que es hacer bastantes cuentas. Lo voy a pasar un poco de largo, sí, no sé si quieren ver, pensé hacer uno de estos del 2 en donde se tiene que determinar el rango discutiendo según un parámetro, sí. Y bueno, después se tiene, como continuando con lo que hay en el práctico, hay unas demostraciones ahí, un verdadero o falso, después un par de demostraciones más, sí, todo con el tema de rango, y después la aplicación esa que vamos a ver más tarde de la factorización LU. Bien. Así que, bueno, pensé como para ir entrando, hacer este ejercicio 2 sí, que no, o sea, tampoco es muy difícil porque, como acabo de comentar, esto de escalerizar es algo que ya vienen haciendo bastante, sí, pero bueno, vamos arrancando entonces. Bien. Bien, entonces, como ya comenté, nada, la idea es simplemente escalerizar, ¿sí? Como ya saben, hay distintas ecuaciones que se pueden aplicar, lo que sea. Bueno, pero básicamente siempre se llega entonces a la matriz escalarizada, sí, si ese es nuestro objetivo. Entonces voy a aplicar, voy a hacer, a ver, sería F2 menos dos veces la fila uno, bien, y después a la fila 3 le voy a restar A por la fila uno, ¿sí? Entonces acá en la fila 2 tengo 2 menos 2 veces uno, es un 0 acá, 3A menos uno menos 2 veces A, queda A menos uno, y acá voy a tener en el término independiente ahí menos 4 menos 2 veces menos 2, así que se me va ese menos 4. Acá me falta una A, ahí va, creo que era así. A2 menos A4 y A menos 2, A menos 1, ahí va. Ahí sí está bien. Entonces acá me queda A de A2 menos A. Y bueno, y en la última fila entonces tengo A menos 1 por A, 0, A a la 2 menos A por A, 0, y acá la fila 3 menos 2A, o sea, más 2A, me queda A a la 2 menos 1. ¿Bien? Entonces, en principio ya tendríamos
escalerizada la matriz, ¿sí? Pero bueno, obviamente en función de este parámetro A. Entonces, como ya vimos en otro tipo de ejercicios, lo que hay que hacer es discutir según los distintos valores que pueda ir tomando A, ¿sí? Entonces, uno de los valores que nos dividiría entre dos casos, sí, sería si este término de acá vale 0 o no vale 0, ¿sí? Porque si este término de acá vale 0, bueno, entonces yo tendría un escalón menos, entonces me cambiaría el rango, ¿sí? Entonces, bueno, a partir de eso planteo a la 2 menos 1. Si es distinto de 0, entonces este elemento acá sería el elemento 3, 3, entonces es distinto de 0. Y algo que se puede ver también es que tendríamos que estudiar este elemento y el 2, 2, porque eventualmente si esto es 0, acá también me cambiaría un escalón, ¿sí? Entonces, algo que se puede ver es que a la 2 menos 1 es distinto de 0, sí, solo sí. A es distinto de 1 o A es distinto de menos 1, ¿sí? Entonces acá estaríamos considerando todos los casos en los cuales se den estas desigualdades, ¿sí? Y bueno, como A es distinto de 1, sabemos que este término de acá, el A2, 2, no es 0, ¿sí? Entonces, menos 1. Entonces ahí, ¿cómo me quedaría el rango de la matriz? En este caso, que, que A no es ni 1 ni menos 1. 3. Ahí va, me queda 3 porque tengo 3 escalones. Entonces, rango de la matriz A es igual a 3. ¿Bien? Ahora, sabemos que este término del 3, 3 es 0, tanto si A es igual a 1 como si A es igual a menos 1. ¿Sí? Entonces, arrancamos. Si A es igual a 1, entonces podemos escribir la matriz como nos quedaría, para hacerlo más fácil capaz, ¿sí? La interpretación. 1, 1, menos 2. Y acá vemos que no solo el elemento 3, 3 va a ser 0, sino que cuando vale 1, el elemento 2, 2 también es 0. Y el elemento 2, 3 también me queda 0, ¿sí? Porque 1 a la 2 menos 1, 0. Entonces, en este caso me quedan dos filas llenas de ceros. Tendría solamente un escalón. Entonces, rango de la matriz A, en este caso sería 1. Y bueno, y el último caso que nos quedaría estudiar sería cuando es menos 1, ¿sí? Que nuevamente podemos escribir la matriz. Y acá me quedaría menos 2. Y acá me quedaría menos 1 a la 2. Es 1 menos menos 1. Entonces me quedaría 2. ¿Sí? Y bueno, y sabemos que el término 3, 3 es 0. Entonces acá tengo dos escalones. Entonces el rango de mi matriz A es igual a 2. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda de este ejercicio, de cómo hacer esto, básicamente de escalerizar y discutir según los parámetros? Bien. Bueno, entonces eso es más o menos el... Bien. Nada, el concepto entonces de tanto el ejercicio 1, sí, sin considerar estos parámetros, o el ejercicio 2, que bueno, les quedaría la parte B ahí para hacer, ¿sí? Escalerizar y bueno, y ver qué obtienen según los distintos valores de A, ¿sí? Bien. Bueno, está acá, como dije, unas pruebas de matrices de rango 1, ¿sí? No sé, no había pensado mucho hacer alguno, pero si quieren podemos ver el primero por lo menos, para que yo creo que es relativamente importante que entiendan qué quiere decir que una matriz tiene rango 1, ¿sí? Más allá de que si a mí me dan una matriz, yo puedo determinar su rango,
bueno, poder hacer un poco la inversa, ¿sí? De que si a mí me dicen, tengo una matriz de n por n que tiene rango 1, bueno, qué quiere decir eso? ¿Sí? ¿Qué implicancias tiene? Entonces, bueno, partiendo un poco del eh, sí, punto 3, podemos arrancar por la parte A. Que bueno, nos dan dos vectores, ¿sí? A, un vector columna, y B, un vector fila, ¿sí? Y tenemos que probar que el rango del producto de esos dos vectores es o 0 o 1, ¿sí? Entonces, básicamente lo único que vamos a hacer es plantear estos dos vectores y hacer el producto y ver qué nos queda. Y entonces acá tenemos A, que le podría poner a 1, 1, a 2, 1, pero por simplificación, como es un vector, le voy a poner a 2, sí, hasta a n, ¿sí? Y después acá voy a tener B1, B2, B. Bien. Y acá simplemente voy a hacer producto A1B1, A1B2 y sucesivamente hasta A1BN. Acá lo mismo, pero con A2. Y bueno, y un poco en función de esto que me va quedando. ¿Alguno sabría decirme cómo a partir de esto yo tengo que probar que el rango de AB es o 0 o 1? ¿Alguien ya lo hizo o tiene alguna idea de cómo podría demostrarse eso? Son todos múltiplos, ¿no? Ahí está. Y entonces, y eso, o sea, ¿qué son todos múltiplos? Explícate un poquito más. O sea, como que la primera fila de la matriz del producto sería como la primera fila de A por, o sea, sería como A1 por toda la matriz B, Ahí y está. la 2 Bien. y así, entonces está. O sea, básicamente, esta matriz se podría ver como si fuese una matriz que en todas las filas tienen allá el vector B, pero multiplicado por los distintos elementos de A, ¿sí? O sea, acá yo tendría A1 por B, ¿sí? Que esto en realidad es una fila. Acá tengo A2 por B, y así sucesivamente hasta a n por b. O sea, hay algo que todas estas filas tienen en común y es que están formadas en realidad por los elementos de b y bueno, y todas multiplicadas por un escalar, ¿sí? A1 en la fila 1, A2 en la fila 2, así sucesivamente hasta a n en la fila n. Bien, eso es algo que sirve, pero ¿cómo seguimos ahora? ¿Cómo usamos este dato, sí, que nos dimos cuenta para probar que el rango de AB es o 1 o 0? En realidad no es porque tenés una matriz de 1 por n, te queda el resultado de eso. Y el rango no va a poder ser más de 1. Bueno, ahí cuidado porque yo estoy viendo la matriz AB y AB no es una matriz de 1 por n, ¿sí? AB es una matriz de n por n. Porque yo multipliqué el A, ¿sí? Era de n por 1 y B era de 1 por n, ¿sí? Pero ese producto me da una matriz de n por n, no una matriz de n, no un vector, ¿sí? No es ni un vector columna ni un vector fila. Bien. O sea, la matriz que yo obtengo cuando hago el Sí, producto sí. es de n por n. Bien, ¿cómo veníamos pensando nosotros para determinar el rango? ¿Qué era el rango? Era la cantidad de escalones cuando yo escalarizo la matriz, ¿sí? Perdón, no sé, digo porque se me ocurrió. Como capaz las filas son todos múltiplos de las otras, yo había leído que, como capaz está mal la definición, pero como que es la cantidad de filas
independientes, o sea, que no dependen de las demás. Entonces, si todas las demás, aparte, o sea, después de la primera son múltiplos de la primera, no suman para el rango, ¿o no? Ahí va. Sí, está bien, eso que leíste es un tema que en realidad vamos a ver más, o sea, es un tema que se puede aplicar a esto, pero que como que no se le vio ese enfoque, se va a ver más adelante, que es el tema de las combinaciones lineales y de lo que es un conjunto linealmente independiente o linealmente dependiente. Tengo entendido que no lo vieron todavía, pero sí, es ese concepto. Ahora, a partir de eso que dijiste, ¿cómo lo podrías aplicar al tema de los escalones de una matriz? Porque si las filas son múltiplos una de las otras, cuando haces las combinaciones, se te elimina la fila entera, o sea, se te resta un escalón. Ahí está. O sea, yo si acá, por ejemplo, si yo esta matriz genérica, ¿sí? Yo la quiero escalerizar, ¿sí? Voy a arrancar a hacer como mi proceso de escalerización para después contar cuántos escalones tiene y sé que eso va a ser el rango. Entonces, por ejemplo, la fila 2, que la fila 2 es A2 por B, bueno, yo le voy a restar la fila 1, que es A1 por B, por un número, ¿sí? Y ese número, si se fijan, yo puedo hacerlo que sea A2 dividido a 1, entonces acá me va a quedar A2 dividido a 1, se me van estos a 1 y me queda que, que la fila que obtengo entonces es una fila entera de ceros. ¿Sí? Eso lo vieron ahí. Era un poco lo que venían comentando, como que pasado a número genérico. ¿Se ve eso bien? Sí, sí. Y bueno, así como yo hice esto, yo en realidad podría hacer con todas, ¿sí? A ver si lo puedo escribir de forma genérica, sería la fila I menos la fila 1, haciendo AI sobre A1. Bien. Y de esta manera, ahí sería el I sería de 2, está N, y obtendría entonces que mi matriz AB, no sé cómo llamarle, AB escalerizada, ¿sí? Sería entonces solo mi primer fila, donde tengo A1 por B, y todo lo demás ceros, porque justamente eso, es cuando se dice que una fila es combinación lineal de las otras, ¿sí? Entonces yo las puedo combinar entre ellas para que sumen cero. Eso es bueno, vamos a ver un poco más adelante con el tema ese de las combinaciones lineales. Pero bueno, y de esto surge entonces que rango de AB es igual a 1. Y nosotros nos decían que probar que es 1 o que es 0, ¿sí? Y bueno, y acá o sea, ese paso que restaría hacer es que este rango es 1 si mi vector A1 por B no es el vector nulo, ¿sí? O sea, si A1 por B es distinto de el vector lleno de ceros, que este sí pertenecería a 1 por n, ¿sí? Una matriz de 1 por n. ¿Se entiende eso? Perdón, Martín. Sí, ¿Y en qué caso sería? Porque viste que te decía que el rango es 1 o 0. Si A1 por B es 0, ahí es que se da que A por B es 0. O sea, el rango de A por B es 0. claro. O sea, si tu matriz A por B son todos ceros, ¿sí? Ah, O sea, ahí va. si acá esto te da, por ejemplo, si A1 es 0, ¿sí? Si yo me tomo un vector, bueno, en realidad no, ahí no, porque no voy a poder hacer esta división acá, ¿sí? Pero ponele que todo el Pero vector B entonces, sean ceros. ahí va, el B tiene que ser 0. Ahí va, si el B es todo ceros, ahí entonces mi matriz A por B va a ser la matriz nula, va a tener rango 0, ¿sí? Es como un caso muy, Ahí, muy puntual de todos los otros. ahí va. Pero entonces A sub 1 nunca podría ser 0. Sí, podría ser 0, y en este caso te quedaría 0, y lo que te sobreviviría, por ejemplo, sería una fila 2, ¿entendés? Porque nosotros acá lo que hicimos fue siempre restando la fila 1.
Ahí va, pero digo en general, perdón, no a sub 1 particularmente. O sea, el A no puede ser la matriz nula. El vector nulo. Y a ver, vamos a pensar, si A fuera el vector nulo, en realidad igual te quedaría, si A fuera el vector nulo, te quedarían todos nulos. O sea, A por B Pero ¿y también, cómo harías A por para B hacer la también te daría división 0. esta? ¿Cómo? ¿Cómo haces para hacer la división esta? Bueno, Acá. o sea, no fue un poco implícito, pero acá consideramos que no era el vector nulo. Ah, bien. O sea, la escalarización funciona si no es el vector nulo, entonces. Ahí está, ¿No? sí, sería Bien. como considerando que A es distinto de 0, sí. Ahí va. Pero fíjate que si es el vector nulo, se te cumple directamente que el rango es 0. Sí, sí. Bien, ¿alguna duda que haya quedado? ¿Estamos bien? Bueno, entonces, una cosa, no sé si es capaz le sirve para la parte B, pero nada, entonces una cosa que está bueno que se queden con el concepto, ¿sí? Es que una matriz genérica de rango 1 va a tener todas sus columnas, van a ser múltiplo de las otras, ¿sí? Y todas sus filas también, ¿sí? Porque yo siempre voy a poder escalerizar de manera de que me sobreviva solo una fila, ¿sí? O sea, que me quede un escalón, que es por eso que tiene rango 1, ¿sí? Eso quédenselo ahí en mente y que les va a servir bueno, para las demás demostraciones de ahí, ¿sí? Una pregunta. Sí, En ese caso plantearíamos así la matriz M en el B. en el B, para que no lo leí, la matriz M es de rango 1. Sí, o sea, lo podés plantear así. Pasa que plantearlo genérico, o sea, entrada a entrada, si empezás a tratar de hacerlo, vas a ver que es muy complicado porque es eso, no solo las filas tienen que ser múltiplos entre ellas, sino que las columnas también. ¿Sí? Ahí va. Pero no puedes hacerlo como si el resultado del 1 fuese esa M de rango 1. Sí, eso sí. Tipo como que la parte A resulta en una matriz M que es de n por n, como dijimos, y que es de rango 1. Sí, o sea, es que esa parte B es casi como, no tiene nada que ver con el recíproco, pero es como que sí, sí, sale de ahí, sí, porque yo tengo una matriz n por n que es de rango 1. Sí, entonces va a tener esta forma seguro y bueno, esta forma es la que surge de hacer el producto entre un vector A y un vector B de esas dimensiones. ¿Sí? Ah. O sea, hacer lo mismo para atrás. Sí, sería hacer lo mismo para atrás. Una pregunta. Sí, Porque vos ahí, o sea, escribiste A1 por B, A2 por B, pero también podrías haber escrito A por B1 como columnas. claro, ahí está, como columnas. Ah, bien. Eso era lo que yo me refería un poco ahora cuando te decía que escribirlo de forma genérica en realidad resulta muy difícil, ¿sí? Porque si yo me planteo esa matriz M, yo digo, bueno, toda la fila tiene que ser múltiplo, ¿sí? Entonces, si me planteo una fila genérica, A, B, C, D, por ejemplo, entonces la segunda fila, ponele que es alfa por A, alfa por B, alfa por C, alfa por D. La otra fila, beta por A, así sucesivamente, ¿sí? Pero a su vez, las columnas también tienen que tener un múltiplo, ¿sí? En común. Entonces, ahí tendrías que ponerle agregando otro parámetro acá, yo qué sé, por ejemplo, un parámetro psi. Entonces, vos sabés ahí que tu fila original era, por ejemplo, psi, alfa y beta, y vos en la primera fila la tenés toda multiplicada por A, en la segunda fila la tenés toda multiplicada por B, en la tercera fila toda por C. ¿Se entiende eso? Sí, Tomaría se entiende. Pero O no podría sea, es decir eso, que, vos no, o sea, una matriz genérica no solo tiene esta forma así en filas que son todas múltiplos, sino que las columnas también. Entonces vos tenés una columna acá, que en este caso me tomé como mi columna base, por decirlo de alguna manera, sí, alfa, beta,
Y bueno, entonces en el primer caso están todo eso multiplicado por A, después está todo multiplicado por B, y entonces ahí es que se me cumple que también tengo esos múltiplos en mis columnas. Una pregunta. Sí. Cuando vos escribís por filas, A, alfa por A, beta por A, y después mirás la columna enseguida al lado, el múltiplo no sería en ese caso... no, a ver, ¿verdad? O sea, si vos miras acá, ves que, ¿cómo es? Que la fila 1 es igual en realidad a la fila 2 por sí sobre alfa. Sí, este sería tu parámetro que está multiplicando. Y es igual a la fila 3 por sí sobre beta. Y después, por otra parte, para la columna, vos ves que tu columna 1 es igual a la columna 2 por A sobre B. Y es igual a la columna 3 por A sobre C. Sí, que un poco esto fue lo que habíamos usado acá. Solo que acá, como solo trabajamos con las filas, en realidad uno de los parámetros era... No, no, está bien, es eso, ¿sí? Es exactamente eso. ¿Se Bien. entendió? Sí, sí, sí. Gracias. Bien. Bueno, siguiendo entonces, acá en el 4, hay varios verdadero o falso. No sé si ya vieron lo que es como el segundo teorema, en realidad no es el segundo teorema, es el teorema 2 de Roger-Frobenius, que es exactamente el mismo que ya habían visto, pero en vez de tratar con cantidad de ecuaciones en un sistema y cantidad de incógnitas, bueno, habla más que nada del rango de la matriz, ¿sí? Y así que, bueno, nada, eso asumo ya lo vieron. ¿Sí? Las primeras partes entonces son más que nada conceptuales y capaz que a partir de, capaz que cuando arranca a hablar de sistemas es más aplicable ese teorema, ¿sí? Para poder saber si estos enunciados son verdaderos o falsos. Los primeros salen más que nada con definición del rango de la matriz, ¿sí? Yo tengo una matriz, a ver, como para ver acá un poco en el aire, una matriz M por N. Bueno, ahí pregunta Julián si lo vieron o no. Bueno, si no lo vieron, les comento igual, ya les digo, es exactamente lo mismo el teorema, pero en vez de hablar de la cantidad de ecuaciones y de incógnitas, habla del rango de la matriz, ¿sí? Pero como concepto general de rango, acá, por ejemplo, eh, estas primeras, ¿ustedes qué me podrían decir? Es una matriz de M por N, me plantean que el rango tiene que ser sí o sí menor a M. Es falso, ¿no? ¿Por qué? Porque vos no sabés si M es más grande que N o más chico. Bien, pero el rango, eh, eso está bien. Generalmente, entonces, nosotros porque definimos el rango en función de la cantidad de escalones de la matriz escalerizada, ¿sí? Entonces, si yo tengo una matriz, eh, no sé, ponerle que de 3 por 5, ¿sí? Obviamente esto nunca va a poder tener, la escalerice como la escalerice, más de 3 escalones, ¿sí? Porque tengo 3 filas y los escalones van acá en las filas, ¿sí? Entonces, eso, en este caso, M por N. Entonces, si yo escalerizo, este sería M, y este sería M y N, ¿sí? Entonces, M son, Verdaderos. claro, son mis filas, entonces yo nunca voy a poder tener más escalones que filas, ¿sí? Y por otro lado, no sé si se demuestra o algo en el teórico, mismo en el libro, en principio define lo que es el rango por columnas y el rango por filas de una matriz. Y tal, y después termina llegando a que en realidad es lo mismo, y entonces se llama el rango, no se distingue entre que sea por filas o por columnas, porque
algo que se tiene también es que el rango de una matriz genérica es igual al rango de la matriz traspuesta, ¿sí? Entonces, si yo tomo esta misma matriz, pero traspuesta, voy a tener algo de 5 por 3 y esto capaz que al principio no les convence, pero es así, de que no van a poder tener más de 3 escalones, ¿sí? Que puede ser así con 2 ceros acá, o puede ser que sea así. Bueno, se me complicó. Pero, bueno, nada, entonces, un poco con eso, lo que sale es que esto es, las dos primeras son verdaderas, ¿sí? Por esto que vemos acá, de que yo nunca voy a poder tener más escalones que filas en mi matriz, ¿sí? Y tampoco voy a poder tener más escalones en la cantidad de columnas que tengo, porque si yo lo transpongo, es como, se podría ver como que estoy escalizando en la columna y no en la fila, ¿sí? Pero ¿serían verdaderas o serían falsas? Serían verdaderas, las dos, ¿sí? Yo nunca voy a Pero, poder tener una matriz de 8 por 5 con rango 10. ¿Sí? Es eso, vos imaginate una matriz, o sea, tenés una matriz de 2 por 2. sí, pero yo lo que me imaginaba ahí, por ejemplo, es como que te dice que el rango de A tiene que ser menor a M, menor o igual a N. Pero si M es mayor que N, ahí el rango de la matriz en realidad es menor o igual a N. Menor o igual a N. Bueno, pero igual estaría siendo verdadero, ¿no? Porque vos acá, ahí tendrías que rango de A es menor o igual a M, ¿no? Tendrías esto. Y sería verdadero igual. Y en el caso contrario, tendrías esto. ¿Sí? ¿Se Ah, entiende? O sea, por ese lado que planteas, en realidad puede ser que te haya mareado un poco, pero sí, o sea, va a tener que ser menor a M. Puede ser que N sea mayor, pero también va a ser menor a N. Entonces, en realidad, algo que se ve ahí, que lo que restringe siempre el rango va a ser de las dos dimensiones la más chica, ¿sí? Porque se van a cumplir estas dos cosas siempre a la vez, ¿sí? Y bueno, ahí va. y un poco en función de estas dos es que surge la C, que bueno, entonces ahí dice rango de A es igual al mínimo entre N y M. Y entonces ahí, ¿qué me diría? Y falsa. ¿Por qué? O sea, ¿dónde está la falsedad? Y si A tiene rango 1, pero es una matriz N por N, como en el ejemplo. Ahí está. Entonces está. Eso ya sería un contraejemplo para probar que es falso. Y esto es verdadero si fuese menor igual, ¿sí? O sea, un poco combinando estas dos cosas, a lo que se llega es que esto es verdadero si se tiene un signo de menor igual. ¿Sí? Está, el enunciado del repartido dice igual, entonces es falsa. Y un contraejemplo es como los que vimos recién, está perfecto, que teníamos matrices de n por n y el rango era 1. ¿Sí? Bien. Bueno, después un poco siguiendo con eso, yo había pensado hacer alguno que ya después hay unos más, un poco más numéricos, ¿sí? Había pensado hacer el J. Eh, bueno, me sorprende eso que dicen que no hayan dado. ¿Ninguno vio el teorema ese de Roger-Frobenius expresado en función del rango? Creo que lo nombramos, sí, pero como tipo aplicación del teorema de Roger-Frobenius. O a mí me suena haberlo escuchado. Bueno, puede ser, a ver si lo encuentro medio rápido. O sea, es lo que le digo, es exactamente lo mismo. Para encontrarlo tiene que estar. Era en noticias, ya pasó. Pero ahí es que habla un poco del tema de la dependencia lineal, que es lo que le mencioné, que vamos a ver más adelante en realidad. Rango, O sea, como que si el rango de dos matrices es igual, va a ser
compatible, si es distinto es incompatible, y dependiendo, comparado con la cantidad de incógnitas, si es determinado o indeterminado. Claro, o sea, ¿No es algo así? compara el rango de una matriz de M por N con el rango del vector porque vos tenés el sistema AX igual B. Entonces lo compara Sí. con el rango de ese. Bueno, la verdad. A ver si. No. Bueno, está, no sé, pero tiene que estar por ahí. Bien. A ver si acá. El teorema 2, me parece. Bien, este era el que habíamos visto originalmente, con la cantidad de incógnitas y eso de la matriz ampliada. Acá, segunda versión. Y nada, es eso lo que le decía. Es compatible si el rango de la matriz es igual al rango de la matriz ampliada. Y bueno, y después, en función del rango y la dimensión que tenía n, la cantidad de incógnitas, bueno, si es determinado o indeterminado, ¿sí? Es simplemente eso, es exactamente lo mismo, pero aplicando un poco el concepto de rango, ¿sí? Así que, bueno. Pasando entonces ahora a este ejercicio, ¿sí? Tenemos matriz de 2 por 2 que cumple, Perdón, que ahora me vino la duda. sí, Viste que, como capaz es una pregunta medio boluda, pero que no habla de cuando el rango es mayor que n. No puede ser el rango mayor que la cantidad de incógnitas. y no, es un poco lo que acabamos de ver, ¿sí? Que estas dos proposiciones son las dos verdaderas. O sea, siempre Pero ¿y es por qué no puede ser? Si vos tenés un sistema de 3 ecuaciones y 2 incógnitas, o sea, en realidad lo podés resolver solo con 2, pero o sea. claro, pero esas tres ecuaciones vas a ver que van a ser como redundantes. Hay alguna que va a ser redundante y siempre Ah, claro. te va a aparecer una fila de ceros, ¿sí? Claro, O sea, una va a ser o la suma de las otras dos o alguna Ahí va, multiplicación o algo. siempre te va Ah, a pasar eso. Y si tenés un sistema de dos ecuaciones y cinco incógnitas, entonces, perdón, de dos incógnitas y cinco ecuaciones, entonces vas a tener tres que se puedan combinar con las otras de manera de siempre lograr un cero. dale. Bien, entonces tenemos una matriz de 2 por 2, ¿sí? Que nos dicen que satisface eso. Y dice, entonces existe B para los cuales el sistema no tiene solución, ¿sí? B sería B1, B2, ¿sí? De 2 por 1, para el cual el sistema no tiene solución, ¿sí? Entonces, bueno, si quieren, no sé si preguntarles, supongo que se les ocurriría lo mismo que a mí, ¿sí? De plantear una matriz genérica de 2 por 2 y hacer la cuenta, ¿sí? Entonces, voy a hacer acá ya la cuenta A por 2 y menos 1, ¿sí? Me quedaría 2A menos B y 2C menos D. Y de este otro lado me quedaría 2B menos D. Para, estoy haciendo acá también. 2B, 2A menos D. ¿Sí? No, estoy en cualquiera, mala mía. 3A, ahora sí, más B y 3C más D. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo? Se dice el producto ahí. Sí. Bien. Entonces, nada, básicamente tengo como para ver qué forma tiene mi matriz A, tengo un sistema, ¿sí? 2A menos B es igual a 3A más B y 2C menos D es igual a 3C más D. ¿Sí? Son exactamente iguales las ecuaciones, solo que tienen distintas incógnitas.
de acá uno puede plantear que A es igual a menos 2B, y de la misma manera acá le queda que C es igual a menos 2D. ¿Sí? Bueno, y es claramente, tengo 4 incógnitas, 2 ecuaciones, sistema compatible indeterminado, y entonces la forma de mi matriz A la voy a expresar. Tengo dos grados de libertad, ¿sí? 2 incógnitas que me quedan expresadas en función de otras. Entonces, donde yo tenía A en mi matriz original, voy a poner menos 2B. Donde tenía B, porque era el parámetro que dejo libre. Donde tenía C, pongo menos 2D. Y acá dejo la D. ¿Sí? Bueno, bien. Tengo más o menos la forma de la matriz A. Ahora me dice, tengo que ver si existe un B para el cual el sistema AX igual B no tiene solución. Entonces, ¿cómo a alguien se le ocurre cómo podría plantear eso? O sea, ¿cómo seguir a partir de acá? ¿Ninguna idea? Pasa que es raro porque en la matriz X no tenés las entradas, o sea, no sabes cuáles son las entradas y los resultados tampoco lo sabes. Bien, ¿y qué Solo podría sabes que no decir? tiene solución. O sea, A tiene Esta rango, matriz A, que fue la que nos dieron, eh, bien, ahí veo que ponen estabilizar. tiene Sí, rango 1, ¿no? ahí está, esta matriz A, que básicamente fue de la que nos dieron una información, aunque a priori no sabemos qué nos están diciendo, o sea, nos están diciendo que se cumple eso, pero está, nada más. Eh, bueno, podemos ver ahí, sí, que tiene rango 1, ¿sí? Porque una fila es múltiplo de otra. Entonces, si yo hago de vuelta acá, sería F1 menos, y sería F2 por D, por B sobre D. ¿Sí? Me quedaría y acá un 0 y un 0. ¿Sí? Porque, Lo mismo con las columnas, o sea, como que la columna 1 es múltiplo de la 2. bueno, sí, la columna 1 Es es. menos 2 veces la 2. Por Sí, eso, ahí está. Sí, capaz era más fácil que meterse con la B y la D, pero está. está bien, sí. Sí, yo porque como estamos acostumbrados, viste, uno escalizar así con las filas, pero está perfecto, sí. O sea, con las columnas se puede ver bien, sí. Bueno, entonces esto por XY, o sea, sigo teniendo lo mismo. ¿Cómo puedo yo B1 y B2? ¿Qué es lo que quiero probar? Quiero probar si existe un B para los cuales el sistema no tenga solución. ¿Cómo me quedaría esto expresado en un sistema de ecuaciones? Me quedaría menos 2B por X más B por Y es igual a B1. Y después acá me quedaría 0 por X más 0 por Y es igual a B2. ¿Eso les dice algo? Si B es igual a 0, B2 tiene que ser distinto de 0 para que no tenga solución. Ahí está. O sea, ahí, dicho de otra manera, este sistema solo tiene solución. Voy a escribir acá. Es sistema compatible si B2 es igual a 0. ¿Sí? O sea, esto solo es compatible si es igual a 0. Entonces, con B distinto de 0, con B2 distinto de 0, tengo un sistema incompatible. ¿Sí? Entonces, si existe un B para los cuales el sistema no tenga solución, sí, un B que tenga que B2 sea distinto de 0. Bien.
Ahora, esto tal, lo hicimos analizando un poco ahí el sistema, ¿sí? Pero si nosotros, bueno, en realidad no sé por qué acabo de cerrar el libro teórico, porque habíamos visto en ese teorema, se ve que lo que se compara es el rango de A con el rango eh, de la matriz ampliada, ¿sí? Entonces, el teorema nos dice que es sistema compatible si solo si el rango de A es igual, uy, se me quedó apretado, es igual al rango de mi matriz ampliada, ¿sí? Y ahora yo sé que esto es 1. Entonces, el rango de la matriz ampliada, al fin y al cabo, va a ser el rango de B si B tiene un rango mayor a 1. Eso se puede ver. Más o Sí. menos. ¿Por qué sería el rango de B? Porque, o sea, si el rango de B es mayor al rango de A, entonces me quedaría el rango de B. No sé bien cómo explicártelo. Pero, o sea, vos tenés acá, tu A tiene rango 1, ¿sí? Tenés acá el menos 2B, B, 0 y 0, ¿sí? B1 y B2. Entonces acá te aparecía un escalón más si B2 tuviese rango 2, ¿sí? Ahí va. Si B2, eh, acá, si B2 esto fuese 0, entonces tenés rango 1, y tal, después si B1 es 0 también, no te importa, porque vas a seguir teniendo rango 1 de la matriz ampliada, ¿sí? Bien. Entonces está, básicamente lo único que tenías que hacer es encontrar un vector B que tenga rango 2. Es decir, como en este caso es un vector de 2 por 1, solo tenías que encontrar un vector que no fuera de la forma, yo qué sé, A por A, ¿sí? O sea, que pudiera generar un 0 ahí. Porque cualquier otro vector, ¿sí? Va a ser de rango mayor a 1. ¿Bien? O sea, O sea, sí, Entiendo. perdón. Ah, no, sí, dale, pregunta. No, preguntá vos. Bueno, si el vector ese era con dos entradas que eran iguales, por eso, o sea, en la segunda te iba a quedar un cero, por eso ahí está. decíamos Claro, es porque que el rango B2, es 1, ¿sí? O claro. directamente 0. eh, Bien. Nico, la pregunta que tenías. Sí, ¿viste la igualdad que te da el problema? Sí. Que vos la escribiste más arriba. Capaz que no se puede hacer eso y está mal, pero si vos multiplicás a izquierda por a menos 1, llegas como a un absurdo, ¿no? Y ahí sabes que A no es invertible, capaz, y sabes que el rango tiene que ser 1, porque si el rango fuese 2. Eh, bueno, sí, es un método más, sí, más ágil. Sí, o sea, con eso, claro, pues multiplicando entonces puedes sacar que A no es invertible, entonces que el rango es o 1 o 0. Y como el Ahí rango va. es o 1 o 0, planteando un vector B de rango 2, queda demostrado, sí. Eso se puede hacer, Sí, sí, multiplicar se ahí. podría hacer. A ver, O sea, es eso, es medio por absurdo. O sea, supongo A invertible, multiplico, llego a una incoherencia, entonces A no es invertible, y a partir de esa deducción seguís. ahí va. Gracias. perdón, sabiendo que no es invertible, ¿por qué llegas a que tiene que tener rango uno o 0? Porque, porque Ah, acordate por lo cómo. del rango full, puede ser o nada que ver. ¿Cómo? Por eso del rango full, que tiene que tener el mismo rango que el orden. Claro, o sea, es de 2 por 2, entonces no va a tener nunca más rango que 2. Ta, ta, ta. Y como sabemos que, bueno, eso es algo que en realidad no sé si vieron, es invertible si solo si el rango es igual a n. ¿Sí? Una matriz cuadrada de n por n es invertible si solo si tiene rango n. Entonces, usando eso, sabes que no es invertible. Entonces,
claro, como el rango tiene que ser 0, 1 o 2, por ser una matriz de 2 por 2, al no poder ser 2, porque si no sería invertible, entonces eso 0 o 1. Bien. Bien, bueno. Bueno, acá hay otras demostraciones, sí, hay una es matriz de bloques, que si no me equivoco, en el práctico anterior, no sé si había matrices con bloques, no me acuerdo. Pero bueno, nada, mírenlos ahí, piénsenlos y cualquier cosa pregunten. Y En el la 5, primera parte había matriz de bloques, disculpa, porque yo no, o sea, me quedé en ese, creo que es el 1.10, no supe cómo hacer el de matriz de bloques. Es en este mismo repartido. ahí va, acá. La cosa está un poco Por básicamente eso. en probar que esto vos lo podés multiplicar bloque a bloque como si fuese una matriz de 2 por 2, ¿sí? Un poco si demostrás eso. ¿Cómo? No entendí. Claro que, o sea, vos acá, por ejemplo, la parte B, esta que te dice probar si son invertibles, entonces estas demostraciones de lo que más te sirve, o sea, lo que es más útil, me parece a mí, es plantear el producto AB0D por la inversa que te dan y ver si eso te da la identidad, Bien, ¿sí? Pero, bien, bien. claro, vos lo que tenés no estás multiplicando, o sea, estás multiplicando matrices que están formadas por matrices, ¿sí? Sí, Entonces, una cosa que es lo que se termina usando es lograr probar de que multiplicar estas matrices que están hechas de bloques es lo mismo que en este caso, que son 4 bloques, multiplica una matriz de 2 por 2, ¿sí? bien, dale, gracias. O sea, si vos podés ver eso, de alguna manera, eh, después te vas a ver que las cuentas te salen, ¿sí? Acá te quedaría A por A a la menos 1 más B por 0. Y bueno, así sucesivamente, si haces las cuentas, y de ese creo que está escrita la solución, así que supongo que si no la subieron, que creo que no, en estos días capaz de suben la solución. Dale. Bien, entonces el que quería ver ahora era este, el último. No sé si alguien lo leyó, en realidad supongo que no, pero no sé, capaz que alguien lo vio. Tiene mucha letra, pero no sé, pregunto, ¿alguien lo vio? Yo lo estaba leyendo antes de arrancar la clase. Lo Bien, dije ahí. sí, está bien, porque tiene mucha letra, no sé si quieren que lo leamos, en realidad les cuento un poco, plantea como una factorización, ¿sí? De una matriz, que en nuestro caso van a ser cuadradas, pues plantea un método un poco general, ¿sí? De una factorización, acá dice, a una matriz que se puede escribir como L por U o P por L por U, ¿sí? Donde U es una matriz triangular superior y L una matriz triangular inferior, ¿sí? La matriz P, o sea, le llama matriz de permutación, que no la vamos a ver, ¿sí? En este ejercicio estudiaremos que A es cuadrada de tamaño n, invertible, y en donde esa matriz de permutación es la identidad, entonces, a efectos prácticos, ni nos importa esa matriz P, ¿sí? Entonces, esta factorización en realidad no es única y nos dice que para que sea única es necesario agregar una condición más a las matrices triangulares, aparte de ser L triangular inferior y U triangular superior, que es que todos los elementos de la diagonal de L tienen que ser un 1, ¿sí? Entonces, de esa manera, si nosotros logramos tener a partir de una matriz A, una matriz L que sea triangular inferior con todos unos en la diagonal y una matriz U triangular superior, bueno, vamos a saber que A se puede escribir como el producto entre L y U, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que se obtiene esto? Bueno, acá explica un poco el porqué de esta factorización, ¿sí? Que en realidad esta parte que habla de la cantidad del orden de operaciones para, para resolver el sistema, medio que léanlo, pero no aplica mucho. Eh, Más bien, acá la parte de que sí es invertible, entonces lo que se va a poder ver, que vamos a ver en un rato, si nos da el tiempo, que en realidad esto sirve mucho porque
L, como es una matriz triangular y U una matriz triangular, entonces el problema AX igual B lo voy a sustituir voy a sustituir A por L por U, y lo que voy a tener en realidad van a ser dos sistemas triangulares, ¿sí? Es como que en vez de resolver un sistema, voy a resolver dos sistemas que los dos ya están escalarizados. Entonces resulta mucho más fácil porque ya sabemos que si a mí me dan un sistema que ya está escalarizado, resolver es simplemente, o sea, una incógnita me la están dando y es ir sustituyendo en las otras ecuaciones e ir sacando todas las incógnitas, ¿sí? Entonces, bueno, una cosa que habla también por acá es que esa matriz L, creo que es, ahí va, la matriz U se puede obtener directamente escalerizando, como nosotros ya sabemos escalerizar, ¿sí? Acá se ve un ejemplo, tenemos la matriz A y a partir de transformaciones, que van a ser elementales, ahora vamos a ver por qué, pero básicamente la matriz A la va transformando hasta llegar a la matriz U, que como dijimos es triangular superior, es decir, que es una matriz escalerizada, ¿sí? En nuestro caso siempre lo voy a poder llevar a una matriz así, triangular superior, porque me dicen que, aparte de ser cuadradas, son invertibles, ¿sí? Entonces el rango de esta matriz es igual a n, ¿sí? Es igual a la dimensión de la matriz, por lo tanto voy a tener un escalón por fila. Entonces voy a poder llegar a una matriz U triangular superior, y por otra parte, utilizando este concepto que vimos en la clase pasada de matrices elementales, dice que si la escalarización de A se realiza con matrices elementales del tipo 3, ¿sí? Que era la de sumar a una fila, sumarle un múltiplo de otra fila, entonces la matriz L es el producto de las inversas de estas matrices, ¿sí? Vamos siguiendo un poco con el ejemplo. A la matriz A le aplica E1 para llegar a esta segunda matriz, E2 y después E3 para llegar a U. Entonces tiene, como aplicó tres transformaciones, tiene tres matrices elementales, y calculando la inversa de cada una, tiene la matriz L, ¿sí? Y bueno, ahí entonces le queda la matriz, a partir de la matriz A, llego a una matriz U que se ve acá, y a una matriz L, y bueno, y esto no lo pruebo acá en el ejemplo, pero entonces A es igual a L por U, ¿sí? Y bueno, y eso es lo que después uno va a aplicar para resolver los sistemas de ecuaciones, ¿sí? Así que, nada, eso es un poco lo que dice toda esta letra. Y bueno, me parece que lo mejor es ya ir arrancando, ¿sí? Hacer hacer el ejercicio propiamente dicho. ¿Sí? Entonces, la primera parte nos dice que hay que probar que si A es invertible, resolver el sistema AX igual a B es equivalente, o sea, es lo mismo resolver dos sistemas, L por I igual B y U por X es igual a I. ¿Sí? Entonces, yo tengo que AX es igual a B, ¿sí? Y A es invertible. ¿Alguna duda de toda la letra, de todo lo que dije? Capaz que hay cosas que no se entienden, la van a ir entendiendo más con el correr del ejercicio, pero ¿alguna duda gruesa? Bien. Bueno, entonces tenemos A es invertible y queremos resolver este sistema AX igual B, ¿sí? Entonces, como A es invertible, un poco por lo que decía la letra, la voy a poder factorizar por ser invertible en estas dos matrices LU, ¿sí? Entonces, escribiendo sería, puedo encontrar, ¿no? Existe LU tal que A es igual a L por U. ¿Sí? Y juntando esto, simplemente me va a quedar este como que nuevo sistema así, que en realidad tendría tres matrices. Y lo que yo quiero probar es que es equivalente a resolver estos dos sistemas, ¿sí? L por I es igual a B y U por X es igual a I. Entonces, en realidad de demostración no tiene mucho de demostración, ¿sí? Es simplemente
hacer esta sustitución y ver que efectivamente es algo posible. Le llama I, entonces, a U por X, ¿sí? Yo U por X lo igualo a I, entonces si tengo esto igual a I, después lo que me queda es L, I es igual a B. ¿Sí? Es simplemente sustituir. Ahora, ¿cómo es que vamos a aplicar esto nosotros? Que es un poco lo que vamos a ver al final del ejercicio. Es que nosotros, este sistema, tenemos B que conocemos y L que conocemos. ¿Sí? Entonces, a partir de estos dos parámetros, determinamos I. ¿Sí? Que aparte, toda la razón de ser de este ejercicio era que, o sea, L es triangular, ¿sí? Entonces resulta muy fácil determinar I, porque es un sistema que ya está calorizado, ¿sí? Pero ahora, mi incógnita inicial del sistema era X, no era una incógnita I que medio que me inventé ahí, ¿sí? Pero bueno, entonces después, una vez que determiné I, con un sistema calorizado, entonces recalco en eso que era sistema calorizado, entonces era mucho más fácil. Paso a resolver un nuevo sistema que es U por X es igual a I. Entonces ahora esto ya es conocido y la matriz U también es conocida y aparte también es triangular. Entonces con esto determino X. ¿Sí? Es como dividir mi problema en dos problemas que ya están escalarizados. ¿Cuál sería el inconveniente? Que bueno, en realidad tengo que hallar las matrices L y U. Pero bueno. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Sí. Bien. Bueno, entonces vamos a hacer uno de los ejemplos, que tiene una banda de matrices ahí. Bueno, vamos a hacer uno, el primero, que es descomponer entonces, si algo no les quedó muy claro, ya van a ver la aplicación, ¿sí? O sea, justamente es esto la aplicación. Bien, entonces a partir de esta matriz A queremos hallar la matriz L, triangular inferior, y con todos unos en la diagonal, y la matriz U, triangular superior, ¿sí? Entonces, por lo que nos dice la letra, la matriz U surge de escalerizar nomás, ¿sí? Solo escalerizo y aplico las transformaciones elementales del tipo 3 para después poder utilizar esas matrices elementales. ¿Sí? Entonces, voy a hacer, tengo la primera transformación, ¿sí? Le voy a llamar E minúscula a las transformaciones y E mayúscula a las matrices elementales. Voy a hacer F2 menos 2F1 y después también voy a hacer F3 más F1. ¿Sí? Fíjense que son transformaciones elementales del tipo 3. ¿Sí? La primera fila me queda igual. Segunda fila me queda 0, menos 2, 1. Y esta fila me queda menos 1. Bien. Bien, y ahora aplico una tercera transformación que va a ser F3 menos 1/2 de F2. ¿Sí? Podría yo haber hecho 2F3 menos F2, pero esto no sería una transformación elemental. ¿Sí? Del tipo 3. Entonces ahí me queda la primera fila igual, la segunda fila igual, y la tercera fila me queda un 0 y 1 menos 1/2. 1. ¿Sí? Y esto
Entonces, ya nuestra matriz U, ¿sí? Triangular superior. Bien, ¿alguna duda hasta ahí? Eso fue solo escalarizar aplicando las transformaciones. Bueno, asumo que está todo bien. Supongo que se acuerdan el tema de las matrices elementales, sí, que una matriz elemental surgía de aplicarle una transformación elemental dada a la matriz identidad, ¿sí? Entonces, mi matriz E1 mayúscula va a ser a la matriz identidad aplicarle la transformación E1 minúscula, ¿sí? Entonces, si yo tengo en un principio mi matriz identidad, E1 va a ser la que obtengo aplicándole a la fila 2, le voy a restar 2 veces la fila 1, ¿sí? Que eso simplemente me haría aparecer un -2 de este lado. ¿Sí? ¿Dudas ahí? Bien. Acá ya pueden ver que la matriz entonces E2 es sumar las filas 3 y la 1, ¿sí? Que me hace aparecer un 1 de este lado. Y por último, la matriz E3 me va a quedar con -1 medio en la fila 3. Bien, ¿alguna duda ahí? ¿No? Si se Claro. fijan, bien, estamos haciendo lo mismo que en este ejemplo, ¿sí? Nosotros tenemos una matriz A, aplicamos 3 transformaciones elementales del tipo 3 para llegar a nuestra matriz U, y ahora lo que nos dicen es que L es E1 a la -1 por E2 a la -1 por E3 a la -1. Bien, entonces, nada, esto en realidad surge un poco, si lo quieren ver, es de que ustedes se acuerdan de que una transformación elemental lo que me hacía era que yo podía expresar la matriz que obtuve como un producto de matrices, ¿sí? Como modo repaso, si yo tenía la matriz A y aplicaba la transformación E y me daba B, bueno, entonces B es igual a E por A, ¿sí? Entonces acá lo que obtuve es que U es A por, a la izquierda, lo primero que le hice fue E1, después le hice E2 y después le apliqué E3, ¿sí? Entonces básicamente se puede ver eso y es de acá que surge, si yo multiplico E3 a la -1 de ambos lados de la igualdad, ¿sí? Del lado izquierdo voy a tener E3 a la -1 por U es igual a E2 por E1 por A, ¿sí? Se me anulan, el E3 de este lado se me anula porque me aparece la identidad. Y bueno, y de manera, si continúo el proceso, me va a quedar esto, ¿sí? Y es de ahí de donde surge que esto es igual a L, ¿sí? Porque habíamos dicho que lo que estamos haciendo es justamente esa factorización A igual a LU. ¿Bien? Bueno, y entonces lo que tengo que hacer es calcular las inversas, que un poco lo habíamos mencionado también en la clase pasada. Las inversas de E1, por ejemplo, o sea, de todas las matrices, ¿no? Pero de E1, en vez de yo escribir mi matriz, que era 1, -2, 1, 0, 0, 1. Sí, acá escribir la identidad y hacer el proceso que ustedes ya conocen para determinar
la matriz inversa. Bueno, eso se puede hacer, sí, pero la otra manera es pensar que si yo mi matriz E1 la obtuve aplicando a esta transformación elemental, entonces la matriz inversa es aplicar lo inverso a esta matriz elemental, a esta transformación, perdón. No sé si me expliqué. Yo hice F2 menos 2F1 y obtuve E1. Entonces la inversa de E1 va a ser la que se obtiene si yo aplico la transformación opuesta. Sería F2 más 2F1. ¿Se entendió eso? ¿No? Más o menos. Bien. Lo que quise decir es que yo aplico E1 y me da la transformación E1. Digo, la matriz E1, perdón, ¿sí? Ahora, esta transformación E1 va a tener siempre una transformación que deshaga lo que hizo E1, ¿sí? Porque todas las transformaciones elementales son invertibles. Bien, en nuestro caso nosotros hicimos F2 menos 2F1. Bueno, ¿cómo deshago esta operación que hizo mi transformación E1? Hago F2 más 2F1. Y entonces ahí que obtengo, como estoy deshaciendo lo que hace E1, lo que obtengo es E1 a la menos 1. ¿Sí? Es la inversa, es lo que representa. Yo estoy haciendo lo inverso a lo que hizo mi transformación original. Ahí se entendió un poquito más con eso que expliqué. ¿Y esa transformación, o sea, la inversa, a qué matriz la haces? ¿A la identidad mismo? ¿O a la que está ahí? O sea, esta transformación, ¿a cuál se la aplico? Ahí va, eso. Sí, a la identidad. ¿Sí? Esto yo acá lo escribí de esta manera para que vean que si sigo el procedimiento que suelen hacer para una matriz genérica, ¿sí? Si quieren calcular la inversa, bueno, acá lo que van a hacer para hacer que en esta entrada aparezca un 0, lo que hacen es a esto sumarle 2 veces la fila 1. ¿Sí? Ahí te aparece acá la matriz identidad y acá lo que te va a aparecer es un 2 ahí abajo. ¿Sí? Y si se fijan, haberlo hecho por este método de acá es exactamente lo mismo que si yo le aplicaba a esto la identidad. O sea, sí, eso que dije. ¿Entiendes? Yo tengo la identidad y le hago F2 más 2F1. Obtengo el mismo resultado. Acá. ¿Bien? ¿Se entendió un poco más o no? Se entendió. Bien. Bueno, eso es un poco para mostrarle nomás que a mí me dicen es el producto de todas estas matrices inversas, pero no es tan difícil calcular esa inversa entonces. ¿Sí? Yo acá E2, en inversa, si yo me fijo, ¿qué había hecho con E2? E2 era F3 más F1. Entonces mi matriz inversa va a ser la que haga F3 menos F1. ¿Sí? Entonces lo que va a hacer me va a aparecer un menos 1 ahí nomás. De la misma manera, mi E3 era la que yo había hecho F3 menos 1 medio de F2. ¿Cuál va a ser la inversa? F3 más 1 medio de F2. Que me va a aparecer entonces en la matriz que va a ser E3 a la menos 1. En vez de un menos 1 medio, me va a aparecer un más 1 medio. Bien. O sea que en realidad como más práctico así es cambiar el signo del coso, ¿no? O sea, el Claro. número ahí. Por eso, ahí está. Entonces, Porque en la diagonal tiene que quedar unos. Entonces, claro, y en la diagonal nos quedan unos. Y después los colocás, o sea, en realidad los multiplicas todos, pero es como que los colocás en su lugar, en una matriz, todos juntos y te queda, ¿no? Ahí está. Sí. O sea, y bueno, en realidad nos quedan unos acá, en este caso en la diagonal, porque estamos haciendo las transformaciones del tipo 3. Si vos haces una transformación que es
yo qué sé, F3 la cambias por 2F3, entonces la transformación inversa va a ser que a F3 la cambies por un medio de F3. ¿Sí? Y ahí en la matriz te va a aparecer un medio en la diagonal. ¿Sí? ¿Seguiste eso? Claro, claro, lo entendí. Bien. Bueno, entonces, aplicando un poco eso en función de las matrices que teníamos, es fácil entonces calcular. Esta, que ya la calculamos, entonces que era 2. Después E2 a la menos 1, que era un menos 1 acá. ¿Sí? Y después la E3, la inversa de E3, que era con un medio acá. ¿Sí? Bueno, ahora tengo que hacer, como habíamos visto, para hallar L, el producto es E1, E2, E3, todas la inversa, ¿sí? Bien, ahora sí no hay mucha manera de simplificar, es hacer los cálculos. E1 entonces voy a hacer acá. E1 a la menos 1 por E2 a la menos 1. Si ven que le erro en algo, avise. Bien, y ahora esto por E3 a la menos 1. Bien, y eso entonces es igual a L. Sí, entonces obtuvimos a partir de nuestra matriz A, que A es igual a L por U, siendo L esta matriz. ¿Sí? Triangular inferior, con todos unos en su diagonal, y U, que era triangular superior. Bien. Ahora, una cosa como para ver si hasta ahí vienen bien, claramente es verificar esto, si esto se cumple, ¿sí? O sea, estas dos transformaciones estas dos matrices que ustedes hallaron, hacer este producto y ver que efectivamente les dé la matriz A que originalmente teníamos, que está acá, ¿sí? Bien, eso no lo voy a hacer. Es una cuenta nomás, pero confíen en que está correcto, ¿sí? Entonces, como en el ejercicio, bien, dar una descomposición LU de las siguientes matrices. Entonces ya tenemos esa descomposición, LU, y ahora es un poco lo que vimos, que mencionamos al principio y que vimos en la parte A, de cómo esto puede ayudar a resolver un sistema de ecuaciones, ¿sí? Nosotros vamos a tener que resolver entonces el sistema AX por B, en este caso 1, ¿sí? Porque usamos la primera matriz, entonces nos tocaría B1, siendo B1, 1, 3, 4. Y entonces queremos resolver la matriz, voy a poner A, ¿sí? En mi vector X, y que esto se igual a 1, 3, 4. Bien, y esto era lo que habíamos dicho, que se sustituye el A por UX, y entonces
esto a Ux yo le llamo I. Bien. Entonces lo que empiezo resolviendo es el sistema LI igual a B. ¿Sí? Voy a poner acá X1 y 1, Z1, esto sería X. Entonces a mi vector I le voy a llamar, este tema de notación nomás, X2, Y2, Z2. Bien. Bueno, ¿y cuál era la ventaja que teníamos de hacer esto? Es que las matrices estas ya están escalarizadas. ¿Sí? Entonces tengo 1, 1, 1, 2, menos 1 y 1 medio. Y esto igual a B. Que era 1, 3, 4. ¿Sí? Nada, resolviendo esto, surge directamente X2 es igual a 1. ¿Sí? Después tengo 2X2 más Y2 es igual a 3. Que como sustituyendo el X2, tengo que Y2 es igual a 3 menos 2, que es 1. ¿Sí? Si alguien se pierde, ¿estamos todos bien hasta ahí? Todo bien. Bien. Más Z2, esto es igual a 4. Y entonces tengo 4 menos 1. 4 más 1, perdón, menos 1 medio. Esto es 5 menos 1 medio es 9 medios. ¿Sí? Entonces, aquí llegamos a que nuestro vector I es 1, 1 y 9 medios. Entonces, una vez que resolvimos este primer sistema, vamos a pasar a resolver el sistema Ux igual I. ¿Sí? Escribimos acá la matriz U. Ahora sí por X, que era nuestra incógnita original. Y bueno, y esto tiene que ser igual al I que acabo de determinar. Bien, nuevamente, sistema escalarizado. Tengo que 1 medio de Z1 es igual a 9 medios. De donde sale entonces que Z1 es igual a 9. Después, la segunda ecuación, tengo menos 2 y 1 más Z1 es igual a 1, donde sustituyendo tengo que I1 es igual a 1 medio por 1 menos 9. Así que es igual a menos. ¿Está bien? Ah, no, tenía un signo de menos, así que me lo comí. Acá tengo un menos, ¿sí? Menos 8 dividido menos 2 me da 4. Y por último tengo x1 más 2y1 más z1 igual a 1. Y sustituyendo tengo que x1 es 1 menos 9 menos 4. Menos 4 por 2. Y esto es menos 16. ¿Sí? Entonces determiné la solución de mi sistema menos 16, 4 y 9. ¿Sí? Ahora si hacen a x por este x, van a ver que les da efectivamente 1, 3, 4. ¿Alguna duda? ¿Puedes subir un poco, profe? Sí, Hice esa captura. ahí.
Sí, ahí está bien. Y ahora abajo así saco la parte de Dale. arriba. Ahí. Bueno, entonces, nada, el concepto era un poco ese, ¿sí? Hallar esa factorización y después aplicarlo para resolver un sistema, ¿sí? Es verdad que una vez que ya uno tiene las matrices L y U, resolver el sistema es simple, ¿sí? Por más que sean dos sistemas, porque está escalarizado, ¿sí? Entonces sale de una. Este es un sistema de 3x3, pero si se imaginan un sistema más grande, ya cuesta más, ¿sí? ¿Cuál es la contra que veo yo? Y que es así en realidad, es que yo tengo que determinar la matriz L y la matriz U, ¿sí? O sea, tengo que hacer, si a mí me dicen resolver el sistema AX igual B, bueno, no va a ser lo primero que se me ocurra hacer la factorización LU, ¿sí? Pero bueno, pero que sepan que es un método válido, ¿bien? No sé si queda alguna duda del práctico en general. Por ahora no. Bien. Bueno, sigan laburándolo entonces y nada, acuérdense que esta ya es la última clase de este práctico, así que nada, traten de irlo liquidando, ¿sí? O sea, en el correo del fin de semana, que la semana que viene arrancamos con el 5, que todavía no lo subieron creo, pero es todo el tema de determinantes, así que nada, dale, vamos arriba y nos vemos la semana que viene. Ya, profe, pase. Nos vemos. Chao.